de vuelta contestado, porque hay dos elementos importantes. Una actividad. No se escucha bien. Está cortado. Se corta. Compartente. Vamos a tratar ahí de ir retomando, ¿ya? A lo mejor estoy con algunos problemas de señal. Bien, entonces repito, si pueden mandar las guías, los formularios de hoy, se los agradezco. Algunos ya lo han hecho, así que muchas gracias. Los que todavía no lo han mandado, por favor, manden el formulario, ¿ya? Ya, algunos dicen que por eso es mejor apagar las cámaras porque así a lo mejor nos escuchamos mejor. Pero bueno, vamos el formulario además tiene harta información, así que por eso es importante que vean el formulario de hoy. ¿Cuál es esa información? Primero aparece el plan anual de julio. Julio es bien agradable porque tenemos nuestra tutoría, tenemos 2 semanas de vacaciones, las 2 semanas que vienen son de vacaciones y nos volvemos a encontrar el lunes 26 de julio, ¿ya? Lunes 26 de julio. Ahí nos volvemos a encontrar en clases. En clases remotas. Ese 26 de julio, nosotros, como clase de lenguaje, vamos a tener una guía de trabajo donde se evalúa la comprensión de lectura en textos literarios. Es decir, en texto narrativo y género lírico. Los dos géneros que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Entonces, el 26 de julio, cuando nos volvemos a encontrar, ese formulario es una actividad, no hay materia propiamente tal, sino que es una guía de trabajo donde van a aparecer textos narrativos y líricos y se va a evaluar la comprensión de lectura de esos textos literarios. ¿Ya? Eso es el 26 de julio. Y el 16 de agosto, que seguramente ya saben, tenemos un simulacro de Crece Chile. Ese es un instrumento muy parecido o lo más parecido posible a la examinación, a lo que ustedes se van a enfrentar. Ese 16 de agosto es muy importante porque ustedes se van a encontrar, en el caso del lenguaje, con una guía de trabajo que tiene textos literarios y textos no literarios, con el porcentaje correspondiente a las preguntas de selección múltiple y a las preguntas de desarrollo, y donde va a ser lo más parecido posible a lo que ustedes se van a enfrentar en su examinación, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante el 16 de agosto y toda esa semana tienen de todas las asignaturas. En el caso del lenguaje es importante decir que no se usa el teléfono celular. Bueno, en ningún ramo pueden usar el teléfono celular, ¿ya? Eso está penado por ley, por decirlo de alguna forma, ¿ya? No se puede usar el teléfono celular. Y en el caso del lenguaje, no se usa el diccionario, no pueden llevar diccionario, ¿ya? Entonces recuerden que el vocabulario contextual siempre es a partir de lo que me dice el contexto. Trato de buscar el sinónimo de la palabra a partir de la oración donde está inserta. Y les voy a pedir que en el simulacro no nos engañemos a nosotros mismos y no usen diccionario, no consulten el celular, porque la idea, ¿no es cierto?, es de verdad ver cómo estamos preparados para la examinación. Entonces, no nos hagamos trampa a nosotros mismos y hagamos la guía de trabajo lo más parecido posible a lo que nos vamos a enfrentar en nuestra primera examinación, ¿ya? Así que la invitación es a esa. El simulacro tiene un tiempo determinado, todo es lo más parecido posible a la examinación, ¿ya? ¿Hay alguna duda de esas dos fechas? No, la mía es cuando empiezan las vacaciones, ¿el 12? La próxima semana, El 12 entonces.
Del 2 al 20. Sí, Del 12 al 26. La semana Del 12 del 12, claro, y la semana del 19. 2 al ¿Ya? 25, 26 tendríamos clase ya, o sea, tendríamos La elaboración semana intermedia. del 12 y el 19 son vacaciones. La semana del 26 nos volvemos a encontrar, la última de julio. Ya. ¿Ya? Entendido. Gracias. ¿Entendido? ¿Anotado? Y el Sí, 26 gracias. recuerden que yo les doy la bienvenida con una actividad de trabajo. Copiado. Mm. El mismo formulario de hoy, además de la fecha, aparece una sugerencia Está cortado, profesora. de trabajo durante las vacaciones. Aparece el número del cuaderno de TIR. A ver si se escucha bien. En el formulario de hoy aparece un cuadro, ahí sí, aparece un cuadro donde aparece el contenido o tema, el número del cuadernillo y las páginas del cuadernillo que ustedes pueden consultar. Este cuadro, a mi juicio, es bastante claro para ver cómo aprovechar los libros que ustedes tienen y qué consultar o cómo trabajar. Sí. No es obligatorio, es absolutamente voluntario, pero es una buena forma de estudiar o de repasar algunos temas que ya hemos visto. Sí, estamos con la materia que esté aplicando lo aprendido. Entonces, pescan ese cuadro y van viendo, según el tema, hay que consultar, ¿ya? Yo no lo voy a revisar a la vuelta de vacaciones, no es obligatorio, es absolutamente voluntario, es opcional, pero es una buena forma de estudiar, ¿ya? Gracias, sí. Otra buena forma de estudiar es, ¿sí? Otra forma de estudiar es que el próximo lunes, el lunes cuando estén de vacaciones, el lunes 12, Crece Chile les va a mandar todos los formularios de lenguaje que hemos trabajado desde marzo hasta ahora. Esos formularios ustedes los pueden volver a revisar, por ejemplo, volver a revisar las primeras clases, que a lo mejor se les olvidaron algunos temas, o bien, si algún formulario no contestaron, lo pueden, ¿no es cierto?, también realizar, contestar, trabajar. En ese resumen de formularios, eso es el próximo lunes que les van a mandar todos los links de los formularios, Jonathan. Ya. ¿Sí? Si ustedes no contestaron algún formulario pasado, veo los formularios anteriores, ¿ya? Los antiguos. Me tendrían que avisar y decirme, profe, me mandan un WhatsApp, profe, contesté el formulario, no sé, de la clase número 3, por ejemplo, y ustedes me avisan y yo les hago la retroalimentación, pero me tienen que avisar para eso. Si ya hicieron los formularios, los puede servir para repasar la materia, para escuchar una cápsula, una retroalimentación, para releer un texto, les puede servir para repasar, ¿ya? Pero eso es un trabajo individual, es un trabajo voluntario y para eso es necesario que ustedes, ¿no es cierto?, tengan claro cuáles son sus puntos más débiles o cuál es la materia que es necesario volver a repasar, ¿ya? Además, en el formulario de hoy aparecen ciertas lecturas, sugerencias. Son sugerencias porque algunos de ustedes me escribían y me decían, profe, no sé qué leer, o qué libro me podría consultar, qué novela podría leer. Bueno, ahí aparecen algunas novelas, algunas sugerencias para que ustedes lean. Lo mismo que antes, son sugerencias, cada uno puede leer lo que quiera, alguno puede recomendar otro libro, pero el listado que aparece ahí, que son 2 láminas de títulos, son libros que a mi juicio son muy fáciles no muy fáciles, pero fáciles de entender, son historias entretenidas, son historias amigables, y es importante ejercitar
la lectura a través de textos más largos, así que por eso la invitación es a leer los títulos que aparecen ahí. Además aparecen 2 bibliotecas digitales que ustedes pueden acceder a través de ello, pero en todo caso los libros que aparecen son libros fáciles de encontrar. Son libros que muchas veces se piden en los colegios o están en las bibliotecas escolares. Entonces o a veces están en las casas porque los niños lo han tenido que leer. Los niños, los jóvenes, digamos. Así que son libros que a lo mejor pueden encontrar por ahí o físicamente o digitalmente. Profesora, disculpe, pero sabe que se escucha súper mal, súper cortado. Pero la invitación es a leer, ¿ya? Siempre la invitación es a leer. Así que, y bueno, y como les decía, el formulario de hoy tiene además esta evaluación docente, que el formulario de hoy, por favor, es importante, por toda la información que aparece y Se vuelve a cortar, no se ve en ¿se pantalla. escucha profe. mal? Uy, Sí, no sé por qué se cae. Sí, se te está cortando. Te recomiendo Vamos a que tratar de decir apagues la entonces cámara. qué importante Súper mal. que contesten el formulario. Vale. no se ve ni se escucha. Ya, vamos a ver si con la cámara apagada se escucha mejor. Ya. ¿Hay alguna duda de lo que ya hemos dicho? ¿No se escucha? Sí, se escucha. ¿Hay alguna duda? La profesora Andrea, sí se Ya, escucha. vamos a seguir avanzando. Ustedes me cuentan si hay problemas de audio. Ya, seguimos entonces. Gracias, María Cristina. Nosotros vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto en las últimas clases que se refiere a textos literarios. Ya llevamos unas 3 o 4 semanas que estamos trabajando con textos literarios. Al principio recuerden que vimos los textos no literarios, pero cuando entramos a literatura estamos hablando de textos narrativos y textos líricos. Y el tercer género es el género dramático, que lo vamos a ver a vuelta de vacaciones, ¿ya? Pero hasta el momento, como les digo, hemos visto el género narrativo y el género lírico. Lo dice, es o relatar o contar una historia. Esa historia siempre es ficticia, y esa historia puede ser, ¿no es cierto?, muy parecida a la realidad, pero aunque se parezca a la realidad, es una historia ficticia, porque es una historia creada, inventada por el autor. Entonces, un texto narrativo siempre va a tener acontecimientos, siempre va a tener hechos que sucedieron y que son encadenados unos con otros, lo principal de un texto narrativo. Cuando hablamos de texto narrativo, estamos hablando del cuento, de la novela, del mito, de la leyenda, de la fábula. Lo que más hemos visto es el cuento, que es una historia cortita, de pocos personajes, en un solo lugar y espacio, que cuenta una historia bastante simple y que generalmente tiene un final abrupto, como el cuento de la hormiga, por ejemplo. La hormiga es un cuento, es un texto narrativo, ficticio y con una historia más o menos simple. La novela es una historia mucho más compleja y mucho más larga, ¿ya? Pero tiene los mismos elementos. También va a tener acontecimientos, también va a tener personajes, siempre va a haber un lugar y un espacio,
etc. Pero es mucho más larga, más compleja, con más personajes, con más cosas que pasan, etc. Tenemos el mito. El mito es aquel relato, también hay una historia, pero que trata de explicar algún hecho más bien universal. Por ejemplo, la creación del mundo, ¿ya? Cómo empieza la historia de la humanidad. Y la leyenda, que también es parte del género narrativo, la leyenda es parte de una localidad. Tenemos, por ejemplo, las leyendas de Chiloé, el Caleuche, la Pincoya, son personajes, ¿no es cierto?, propios de una localidad. Las leyendas son historias que se fueron transmitiendo en forma oral en un lugar. Entonces, las leyendas del norte, por ejemplo, son distintas a las leyendas del sur. Y luego tenemos la fábula. La fábula es la historia de animales que siempre nos va dejando una enseñanza, una moraleja. Esos son los textos narrativos, donde hay un narrador, que es un ser ficticio, que nos va a contar la historia. Narrador, recuerden que es distinto al autor. El autor es una persona de carne y hueso que escribió la historia. El narrador es el ser ficticio que está dentro del libro contando esta historia, ¿ya? Contando lo que pasó, lo que pasa. Lo explico de otra forma. Miguel de Cervantes está hecho polvo, no nos puede contar absolutamente nada, no nos puede contar la historia del Quijote, nos cuenta todas las aventuras del Quijote y de Sancho. Esa voz que nos cuenta las historias del Quijote y de Sancho se llama narrador, ¿ya? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? No, ¿Estamos bien? Ya. Seguimos con el género lírico. Me llamó la atención porque el texto, la poesía, no dejó indiferente a nadie. Algunos amaban la poesía, les encantó la clase, se emocionaron con los poemas, y hay otros que confesaron, ¿no es cierto?, que siempre es tan difícil entender un poema. Y es verdad, muchas veces es difícil entender un poema, porque no solo es importante lo que se dice, sino que el cómo se dice. Y el poeta tiene la cualidad de decir las cosas en forma bella, con un lenguaje mucho más metafórico, que nosotros tenemos que ser capaces de interpretar. Entonces eso no siempre es fácil. Lo que quiero aclarar acá con el texto lírico, que bueno, sabemos que hay una expresión de emociones, de sentimiento, pero es importante tener claro que y hay una hablante que va a reventar las emociones. Entonces, la voz que habla en un poema se llama hablante lírico. La voz que habla en un texto narrativo se llama narrador. O lo explico de otra forma. Cuando me hablan de narrador, quiere decir que estamos hablando de un texto narrativo, género narrativo. Puede ser cuento, novela, mito, leyenda, fábula. Cuando me hablan de hablante lírico, quiere decir que estamos en un texto lírico, es decir, género lírico, poesía, para decirlo así bien en simple. ¿Ya? El narrador y el hablante lírico son similares, porque son estas voces ficticias que expresan, que hablan dentro del texto, ¿ya? Pero narrador, género narrativo, hablante lírico, género lírico, ¿ya? Poesía. Eso es importante tener claro. Y lo otro importante tener claro, que un verso es cada una de las líneas del poema. Ustedes tenían que elegir un verso, es decir, una línea del poema, ¿ya? Nada más. Fue para terminar la idea, ¿no es cierto? Para entender la idea que querían transmitir.
pero cuando se les pide un verso es solo una línea del poema. Lo otro importante tener claro que si la pregunta dice seleccione un verso y justifique su elección, es necesario que ustedes argumenten por qué, o que expliquen por qué eligieron ese verso del poema. Algunos de ustedes, muy pocos, pero necesito que se aclare, no contestan las preguntas de desarrollo, no contestan las preguntas de donde hay que escribir, ¿no es cierto? Es muy importante que contesten todas las preguntas, tanto las de alternativa o selección múltiple, tanto las preguntas de desarrollo. Es necesario escribir, es necesario contestar. Segundo, si ustedes seleccionan el verso, pero no explican por qué lo seleccionaron, esa respuesta está mala, tienen 0 puntos. Recuerden que en el examen no hay medios puntos. La pregunta está correcta o está incorrecta. Si ustedes eso está incorrecto, tienen 0 puntos. Y lo último, de aclarar de esa respuesta, que todavía algunos de ustedes escriben, ¿no es cierto?, con X, Q, K, etcétera. Por favor, lo hemos dicho desde marzo y voy a seguir insistiendo, es necesario que escriban con un lenguaje formal. Es porque, es por qué, es que, no me están mandando un WhatsApp. ¿Ya? No es lenguaje WhatsApp, es lenguaje formal. Entonces, insisto en eso, que es necesario escribir bien, ¿ya? Escribir bien en términos de formalidad. Así que eso, hago hincapié en eso, para que ojalá no sigan apareciendo estos signos. Bien, eso es en relación, ¿no es cierto?, a las últimas clases. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Está todo claro? Bien, entonces, por si alguno se unió después, solo aclarar o recalcar 2 fechas importantes. El primer lunes de vuelta a vacaciones tenemos una guía de trabajo en relación a comprensión de lectura en textos literarios, que ahí van a ver textos narrativos y textos líricos, y el 16 de agosto, que es nuestro simulacro de Crece Chile, ¿ya? Que es muy importante que se conteste siguiendo todas las instrucciones para que sea lo más parecido a la examinación. Y eso por un lado en términos de fecha, y en términos de trabajo de vacaciones, pueden consultar los formularios que les van a mandar el próximo lunes, pueden consultar sus libros, y para eso está el cuadrito que les mandé hoy día, para ver qué temas pueden reforzar, ¿no es cierto? Como siempre es a leer, así que ahí hay varias sugerencias que ojalá lean alguno de sus libros, o si quieren recomendarle otro libro al curso, muy bienvenido. Eso es, necesito, por favor, y hago hincapié, ¿ya? Eso es muy importante, y que lo vean con toda la información que ahí aparece. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, algo que quisieran agregar ustedes? Disculpe, una pregunta. Gisa, ¿no? Sí. Sí, lo del simulacro, ¿eso va a ser presencial? Cuéntame. ¿Va a ser presencial? ¿Lo del simulacro de agosto, 16 de agosto? Sí, el simulacro, buena pregunta, Gisa. El simulacro es remoto, pero es un formulario muy parecido a la examinación. Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende, Gisa? Sí, gracias. De nada. Sí. Es remoto, no es presencial. ¿Ya? De nada.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Tendré tiempo determinado para contestarlo? Sí. Sí, esa es otra buena pregunta, Miriam. Van a tener un tiempo determinado para contestarlo. La idea es que ustedes ese día se pongan a trabajar ahí con un cronómetro, con un reloj, para que respeten el tiempo que ustedes tienen para contestar la guía, ¿ya? Y empiezan a trabajar y nos separan, digamos, hasta que terminan la guía en este tiempo determinado. Si no me equivoco, es 1 hora y media. Entonces, la idea es que ustedes midan el tiempo y empiezan y terminan con eso, ¿ya? Sí, es decir, con el tiempo el tiempo que ustedes van a tener en los exámenes, ¿ya? Por eso la idea es que sea lo más parecido posible a lo que ustedes se van a enfrentar en el examen. No pueden empezar el formulario, ir a hacerse un café, un té y volver al formulario. La idea es que empiecen y terminan y que respeten el tiempo. Eso, no sé si está claro. Ya, perfecto, Miriam. ¿Alguna otra duda con respecto al simulacro o alguna otra pregunta? ¿Está todo clarito, Jonathan? Muy bien. Ya, con respecto a las fechas, a ver, que no alcanzaba a ver toda la pregunta. Con respecto a las fechas, esa semana, la del 16 de agosto, van a tener de todas las asignaturas, ¿ya? Empezamos con lenguaje y con historia, se va a hacer según el orden de las asignaturas, ¿ya? Del horario que ustedes tienen. Pero esa semana van a tener de todos los ramos, ¿ya? De todas las asignaturas. Así que es una semana full, la del 16 de agosto. Eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Sí, va a ser muy intensivo, exactamente. Va a ser muy intensiva esa semana. El fin de semana que ustedes rinden el examen también es intensivo, porque hay pequeños recreos entre un examen y otro, pero tienen 2 días para contestarlo, así que también es intensivo. Sí, es súper bueno que se realice el simulacro, es muy importante, sobre todo para que ustedes se familiaricen con el instrumento. La idea es que el día del examen ustedes no vayan nerviosos ni temerosos porque ya van a saber a qué se van a enfrentar. Esa es la idea del simulacro, ¿ya? Que ustedes para ustedes sea normal lo que tengan al frente. La única gran diferencia es que uno es remoto y el otro va a ser físico, ¿no es cierto? Presencial. Pero en términos de grado de dificultad, de tipo de pregunta, va a ser muy similar. Entonces, por eso es importante que sigan las instrucciones y que se realice de la forma más parecida a lo que va a ser en la sala de clase. En términos de tiempo, en términos, por ejemplo, que no se puede usar diccionario en lenguaje, que no se puede usar el teléfono celular en ninguno de los ramos por ningún motivo. Entonces, en la medida que sea lo más parecido posible, ustedes van a llegar también mucho más seguros, con más confianza, con menos temores, porque van a saber a qué es lo que se van a enfrentar. No va a haber mayor novedad. Eso, no sé si hay alguna duda, aquí hay otra, a ver. No, yo, la verdad es que a mí por lo menos no me han llegado las fechas de la rendición de exámenes, de la primera oportunidad. Yo no sé si la coordinación lo tiene, pero por lo menos a mí yo no lo conozco, no me ha llegado esa información. No, hasta el momento no los... tenemos fechas, Ya, pero en gracias, teoría Bea. nos tendrían que Igual, avisar la última semana de julio. Pero todavía no está la fecha oficial del ya, ministerio, ni tampoco está el lugar donde se tiene que rendir. Apenas uno ya, o tenga la sea, deberíamos de información, se la saber, va a enviar. ya, gracias, Bea.
Se supone O que sea, a finales de fines julio, de- pero lo hace el ministerio, así que yo siempre dudo de sus fechas porque siempre nos engañan. Pero apenas esté, se va a avisar. Tenemos experiencia de eso. Pero en la medida que se demore más, tenemos más tiempo para repasar, así que por un lado nos conviene que se demoren un poquitito. Hay una pregunta aquí si los resultados se entregan individualmente. Los resultados se entregan en forma grupal en términos de saber cómo les fue al curso, pero además cada profesor va a retroalimentar el trabajo individual, ¿ya? Es decir, a cada uno de ustedes le va a llegar una revisión de su examen diciendo cuál es el porcentaje que aprobó, cómo le fue, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Gisa, habías levantado la mano, no sé si quieres hablar. Era la misma pregunta que había hecho en el chat, pero está resuelta, gracias. No es que en el caso del simulacro no hay un código para saber el resultado, ¿eh? Es una retroalimentación de cada uno de los profesores en términos grupales y en términos individuales. No tiene nota, por si acaso. Esto sin nota. Esto es para saber estas debilidades, pero no se califica con nota. Pero sí van a saber cómo les fue y qué es lo que tienen que reforzar. Y en qué es lo que están mejor, digamos. Cuáles son sus fortalezas. No sé si algo más o ahí estamos. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a terminar. Es importante, insisto, y perdón que lo repita, pero es importante que manden el formulario de mí. Así que les pido por favor que los que no lo han hecho, manden